continuación vamos a sustentar nuestro proyecto denominado Efectos en la experiencia de la pandemia en síntomas de ansiedad y depresión, presentado por Sara Valentina Díaz, Paula Andrea Plazas y quien les habla, Sara Catarina Parra. Bueno, una de las mayores preocupaciones que deriva de la situación generada por la pandemia del coronavirus, que nos ha obligado a millones de personas a permanecer en nuestras casas con el fin, pues ya sabemos, de evitar la propagación de la enfermedad, es el cuidado de la salud mental, ya que por las diferentes cuestiones y problemáticas que se están presentando en el mundo, como su elevada tasa de mortalidad, morbilidad, además de las repercusiones económicas a nivel global que están siendo enormemente graves, ha generado una gran afectación emocional. Por lo tanto, fue de nuestro interés escoger este tema de investigación para lograr identificar qué tipos de cambios emocionales se presentaron por las distintas situaciones de la pandemia y si ello produjo algún tipo de ansiedad o depresión o si las personas presentaron síntomas de estos. Por la parte del aprendizaje es importante ya que el origen de las variables de este estudio tienen una clara explicación desde el condicionamiento tanto clásico como instrumental. Y, bueno, para tratar de catalogar los conceptos principales del estudio, utilizamos como base el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, el cual es usado por médicos y investigadores para diagnosticar y clasificar enfermedades mentales, y este fue muy importante para llevar a cabo nuestra investigación debido a su buena estructura. En cuanto a los resultados, se comprobó que los participantes de la investigación sí presentan un aumento en síntomas tanto de estrés, ansiedad y parcialmente con respecto a depresión, consecuencia o efecto del confinamiento. Listo. Este comprende un estudio exploratorio, descriptivo, correlacional. A nivel descriptivo se analizaron las narrativas de las entrevistas a profundidad, así como los datos proporcionados por los participantes en 4 cuestionarios. Por otro lado, nuestro objetivo también fue el responder la relación o grado de asociación entre las experiencias por aprendizaje y el aumento de síntomas de ansiedad y depresión como efecto del confinamiento por COVID-19. Nuestras variables para analizar fueron el estrés, la dinámica emocional, la depresión y la ansiedad. Fueron partícipes 10 estudiantes de cualquier pregrado que fueron pertenecientes a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. La selección de los participantes se realizó a través de un muestreo no probabilístico con criterios de inclusión, los cuales fueron el ser estudiante universitario matriculado, tener 18 o más de 18 años y por último participar en el estudio por libre voluntad. Bueno, los instrumentos para la investigación se contó con 4 cuestionarios validados y aprobados, los cuales fueron el CES-D10, que es la escala para medir la depresión, el GAD, que es la escala para medir la ansiedad generalizada, el EIE, que es la escala del impacto estresor, y un cuestionario de afecto negativo y positivo. Bueno, todos tuvieron una única aplicación, exceptuando el último, el de dinámica emocional, que ese se aplicó 3 veces, uno por cada semana, en el cual tratamos de medir los cambios emocionales de las personas a través del tiempo de esas 3 semanas. Bueno, al igual que también, bueno, usamos una entrevista estructurada que nos permitió obtener las narrativas o historias de las personas que, perdón, que nos permitió obtener, bueno, capturar las vivencias de la enfermedad y el confinamiento con todas las percepciones de ellos y sus puntos de vista. Que al combinar estos 2 instrumentos nos permitió abordar la complejidad del fenómeno a partir de la fortaleza de ambos. Bueno, a continuación los resultados.
Bueno, los resultados obtenidos fueron analizados en los siguientes apartados. Análisis detallado de cada cuestionario, luego hicimos pruebas de asociación entre las variables y por último el análisis de la entrevista. Bueno, en primera medida se expondrán los resultados de cada cuestionario para luego establecer las diferentes pruebas de asociación de las variables encontradas entre dichos cuestionarios. Por último, se analizarán una de las gráficas correspondientes a 4 de las variables escogidas que tienen mayor frecuencia en las respuestas, que son relación intrafamiliar, hábitos de sueño e impacto emocional, y los sentimientos expresados en ese impacto emocional. Bueno, entonces vemos que en la gráfica 1, titulada Nivel Factor Total de Estrés, se identifica que el 60% de los participantes reportan un nivel de estrés medio, que es corroborado también en las entrevistas a profundidad, como las preocupaciones que cada estudiante universitario expresa, tanto en su desarrollo del semestre académico, con todo lo que conlleva, como en los factores externos, como por ejemplo las relaciones sociales, de convivencia, de incertidumbre por la situación actual, y también la desmotivación que hay en las actividades específicas que como tal genera la COVID-19. En la segunda gráfica, titulada Nivel de síntomas de ansiedad generalizada, pues se evidencia que más del 50% de los participantes reportan tener síntomas de ansiedad, sin embargo, en niveles tanto pequeño como moderado. Bueno, ahí vemos en la gráfica, en la tercera gráfica, que aunque, bueno, también es que no la pusimos como tal, pero pues ahora bien, con respecto al cuestionario CES de 10, es decir, la escala para medir la depresión, si el 100% de los participantes, 10 participantes, registraron nivel bajo de depresión. Bueno, ahora con el segundo apartado del análisis, que son las pruebas de asociación entre variables. La siguiente gráfica, pues entonces nos muestra como la asociación entre de estas variables multivariadas, que son los síntomas de nivel de estrés por síntomas de ansiedad por sexo. Entonces, aquí lo que vemos es que las personas que tienen bajo nivel de estrés, que corresponden al 10% hombres y 10% mujeres, también presentan nivel mínimo de ansiedad. Una única participante presenta nivel pequeño de ansiedad como nivel bajo de estrés. Bueno, vemos que el 30% de los participantes hombres que presentan un nivel pequeño de ansiedad a la vez reportan nivel medio en estrés, mientras que solo una mujer, que corresponde al 10%, informa esta misma asociación. Bueno, por último, 2 de las 5 mujeres presentan un nivel moderado también de ansiedad y a la vez reportan nivel medio de estrés. Entonces podemos ver dicha relación. En la siguiente, entonces en la siguiente, como decía mi compañera Sara, pues lo que se hizo fue que se hizo con lo del PANAS, es decir, afecto positivo y negativo, el cuestionario. En esta gráfica lo que expresa es la relación encontrada entre estrés y afecto negativo. Entonces, la gráfica expuesta representa la asociación de las 3 aplicaciones a lo largo de las 3 semanas. Esto es como lo interesante, ¿no? Poder comparar semana tras semana. Entonces, en la primera semana se identifica que más del 50% presenta un afecto negativo medio, lo cual se asocia pues con el nivel de estrés medio. En la segunda semana, 4 de los 10 participantes registran tanto afecto negativo bajo como nivel de estrés bajo. Como también se reporta un nivel de estrés de afecto negativo medio con el nivel de estrés medio de 40%. Entonces, de acuerdo a lo anterior, se analiza que estos niveles se mantienen también en la segunda y tercera semana. Es así que analizando esta asociación, como también el análisis detallado del cuestionario PANAS, es decir, por separado el afecto positivo y el afecto negativo, pues se interpretó que a lo largo de las 3 aplicaciones se fue incrementando el afecto positivo de la mayoría y, como es de esperarse, con respecto al afecto negativo informado por los participantes, luego de la primera semana se informó mayor emociones y pensamientos positivos, es decir, que a través del tiempo disminuyó el afecto negativo de la mayoría de los 10 participantes. Por último, tenemos el tercer apartado, que es el análisis de la entrevista. Entonces, en este apartado, pues,
a los participantes se les realizó una serie de preguntas, una entrevista a profundidad, abordando temas o unos bloques que eran claves, que son la convivencia, los cambios en los hábitos, los cambios emocionales, las actividades cotidianas, las experiencias en la cuarentena y también las actividades académicas, entre otras. Sin embargo, a continuación pues vamos a presentar una de las gráficas que corresponde a los análisis de las 4 variables que escogimos, ya que por tener mayor frecuencia en las respuestas. Entonces, las 4 que se escogieron, que si ustedes quieren, pues se les puede compartir el documento, son la relación intrafamiliar, hábitos de sueño e impacto emocional. En este caso vamos a exponer el impacto emocional de la entrevista realizada a los participantes. Entonces, esta última gráfica lo que muestra es que se evidencian sentimientos expresados pues, por los participantes, tanto negativos como positivos. En donde los positivos pues podemos ver que están presentes como son la felicidad, la motivación y la tranquilidad. En cuanto a los cambios negativos, pues sí se encontraron varias emociones, la preocupación, la depresión, el aburrimiento, la desconcentración que siempre llegaba a ser cambio negativo, la tristeza, el cansancio, la ansiedad y esa misma desmotivación. Entonces, con lo anterior manifestado por los participantes, vemos que se presenta más del 50% de la frecuencia, demostrando predominancia del impacto emocional negativo. Bueno, ya para concluir, primero hablaremos acerca de las implicaciones del estudio, las cuales fueron, primero, la investigación de la temática, claramente consultar teoría, consultar otros estudios basados en nuestra misma investigación, identificar los factores más importantes a analizar. También, como lo mencionó mi compañera, comprobar las distintas asociaciones entre las variables que ya se mencionaron. A su vez también pues encontramos el estrés, el cual se puede explicar desde el aprendizaje no asociativo, pues en este, por ejemplo, que se presenta una situación estresante en la vida cotidiana, la cual pues a su vez puede habituarse en la vida de esta persona. Y pues también explica cómo se aprenden estas situaciones, a veces, muchas veces sin percatarnos, y pues que, bueno, también este aprendizaje explica lo que es la dinámica de estado de ánimo y también desde la teoría de la transferencia de emociones. Encontramos también, por ejemplo, en el caso del condicionamiento clásico, desde este se puede comprender lo que es tanto ansiedad como estrés. También cabe resaltar que en este condicionamiento clásico, bueno, se da la ansiedad, pero se mantiene por el condicionamiento instrumental. Bueno, en cuanto a los errores o barreras que encontramos o enfrentamos en el estudio, la primera es no haber contado con los conocimientos necesarios en cuanto al análisis de datos. Una segunda también muy importante es la actitud pasiva o precavida de algunos participantes, los cuales no respondían muy abiertamente a las preguntas que se les realizaba. Y otra, el desconocimiento previo al repertorio conductual de cada uno de los participantes. En cuanto a las recomendaciones para estudios posteriores que encontramos, se puede dar el ampliar la muestra a la que va dirigida la investigación, para de esta forma poder construir generalizaciones e inferencias que puedan llegar a aportar al conocimiento de la sociedad, también como a su salud mental en una pospandemia, y llegar a trabajar también en medidas de afrontamiento para estas. Y otra muy importante que consideramos, pues a su vez como que nosotras también tratamos de hacer una parte un poco longitudinal, pero pues 3 semanas consideramos pues que tampoco es algo muy representativo. Entonces una recomendación es que este estudio longitudinal sea un poco más extenso para obtener una visión más detallada antes, durante y después de la pandemia. Bueno, ya como para dar las conclusiones y establecer si se comprobó o no lo esperado,
se evidencia en los resultados, pues que concuerdan con nuestra hipótesis inicial, en el sentido en que sí se encontraron niveles de ansiedad, como se puede observar en la gráfica, está un 50% de nivel pequeño de ansiedad y un 20% de nivel mínimo, pues lo cual daría como un 70% en que pues de todas formas es ansiedad, pero pues en un nivel mínimo. También en cuanto al impacto emocional, se evidencia un predominio en cuanto al impacto negativo del 73%, en contraste con el impacto positivo que se da solo en un 27%. También la depresión, como ya lo mencionó mi compañera, se da un nivel bajo, el 100% de los participantes, y en cuanto al estrés, este se da en un nivel medio, el 60%, lo cual muestra pues también un aumento en la frecuencia de las respuestas en cuanto a este, y las características estresantes que los participantes han expresado que les provoca pues este confinamiento por COVID. En cuanto a las entrevistas, pues se presenta un aumento representativo, también como lo mencionó mi compañera, de sentimientos de preocupación, incertidumbre y desmotivación, fueron como los que más predominaron. Sin embargo, también se reportaron narrativas en donde resaltan emociones nuevas como lo son la esperanza, la tranquilidad, la ansiedad, el aburrimiento y la angustia. También cabe resaltar pues que todos estos resultados que vemos en la gráfica concuerdan con lo expresado por los participantes en las entrevistas. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, muy buen trabajo. Es de reconocer, me gustó mucho la presentación y cómo organizaron la información, porque tenía mucha información, ¿no? Porque aplicaron, y creo que la síntesis final que hicieron estuvo muy bien. Entonces las felicito. Buen trabajo. Bien. Listo. Entonces, ¿quién quisiera preguntar de pronto algo a nuestros expositores? Y pueden ir compartiendo pantalla al siguiente grupo para ir agilizando. Pero ¿quién quisiera preguntar? Buenos días. Bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta que en realidad es una pregunta que le quisiera hacer a todos los grupos. Así que probablemente la repita, es decir, seguramente la voy a repetir. Y es, ¿cuál creen ustedes que debe ser el rol social de los profesionales en psicología frente a situaciones como esta que estamos viviendo, esta o cualquier otra que se pueda presentar en el futuro? Bueno, pues si quieren cada una, ahorita hablamos de eso. Bueno, pues es que yo creo que en este momento es donde más se necesita el rol social de nosotros los psicólogos, ¿no? Es como que es una etapa como, o es un tiempo en donde en verdad pues va a florecer como tal y que la gente va a conocer muy abiertamente lo que es la psicología, porque lo que viene después de esta pandemia, el post-pandemia, pues va a ser o va a traer, por ejemplo, resultados muy negativos, como ya lo han visto otras o lo han experimentado otras investigaciones, en donde la salud mental pues se va a ver afectada. Entonces, pues de cierta manera el rol social como nosotros los psicólogos, pues es como el hecho de intervenir, ya sea a la misma persona, a la familia, y también poder adoptar medidas de afrontamiento a todo lo que se vive. Esa sería por mi parte. Bueno, por mi parte siento que nuestro rol es muy importante debido a que ahorita el convivir con nuestras familias, el estar siempre encerrados, como que produce en nosotros pensamientos muchas veces negativos y también conflictos con las mismas personas que convivimos. Entonces, como que ahí aprendemos tanto a conocernos con los que convivimos, como a nosotros mismos. Y ahí es cuando intervienen los psicólogos, cuando ya se presenta, no sé, problemas como hablamos, con estrés, ansiedad, depresión, que generan pues ya más adelante, si se agrava, no sé, puede llegar a ser algo muy, sí, como muy grave si no se interviene psicológicamente.
Entonces es como el prevenir, el que pase a un nivel más grave y siento que es como eso. Gracias. Bueno, a mí me gustaría agregar también que pues esta es una situación que nadie se esperaba, nos tomó como por sorpresa y yo creo que también ese es un rol muy importante porque, o sea, como hemos visto, yo creo que en muchos de nuestros casos, más que todo también como los estudiantes, que era en lo que nos enfocamos también, y pues es que todo esto de la virtualidad, o sea, muchas personas no estaban acostumbradas a llevar como este ritmo. Entonces, lo que decía mi compañera también muy cierto. Yo creo que a veces en nuestra casa, ya sea con nosotros mismos, problemas personales, ya sea de relaciones, con amigos, con la pareja, lo que sea, esto nos lleva también a tener como una carga emocional mucho más grande que antes. Entonces, lo importante yo creo que sí es como poder realizar este tipo de estudios y poder llegar como a estas estrategias para pues afrontar la situación de la mejor manera. Yo me gustaría agregar, no sé si sepa aquí cómo era, me gustaría agregar que de cierta manera el hecho de hacer estas investigaciones, pues que de cierta manera sirvan para poder, lo que bien decíamos, para la construcción o lo que es el conocimiento de lo que va a pasar en una pospandemia. Y es que más bien como cambiar la realidad, pues lo que muy bien aprendimos, por ejemplo, en aprendizaje es como cambiar cómo esa persona se puede relacionar en los contextos con los que se encuentra.